General de Trabajadores de la Argentina, queremos agradecer la posibilidad de acercar nuestras propuestas para uno de los tantos proyectos transformadores que se llevan adelante en nuestro país en los últimos años. Y lo hacemos con un fuerte espíritu militante, y queremos decirlo, cuando la palabra militancia aparece devaluada y cuestionada por quienes no se atreven a dar debates sobre cuestiones de fondo y se refugian en la forma. Remarcamos esto porque eso lo hicimos desde nuestros orígenes, cuando formamos parte de la Coalición para una Comunicación Democrática, una de las primeras semillas que dieron como fruto la nueva Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, que, vale remarcarlo, también tuvo un debate federal en el cual las organizaciones del campo popular pudimos hacer nuestros aportes. En el caso de Tucumán, todavía recordamos la gran repercusión de las dos jornadas que se desarrollaron en Zacatlán. Con el mismo ánimo estuvimos en los debates para la recuperación de YPF desde el Frente Nacional por la Soberanía Energética, que todos sabemos cómo terminó. Y viejas banderas de la PT y la CTA, como la vuelta de los aportes de millones de trabajadores en un sistema jubilatorio estatal, la asignación universal por hijo, la ley de educación y tantos otros temas trascendentales, estuvieron en nuestra agenda sin tener repercusión alguna en los poderes del Estado hasta que la historia comenzó a cambiar. Es por estos motivos que participamos de esta audiencia pública con una gran alegría, reconociéndonos como partícipes de esta nueva época y agradecidos del espacio que nos brindan, por el cual dimos tantas peleas y lo hacemos también con la responsabilidad de saber que acercar nuestras ideas y proyectos es necesario para construir una sociedad más igualitaria y solidaria. Luego de esta breve introducción, paso a exponer nuestro proyecto. En concreto, tanto la PT como la CTA y la Federación de Trabajadores de la Cultura y la Comunicación venimos a proponer la incorporación de la doctrina conocida como la real malicia en protección de la libertad de expresión, del derecho a la información y de la profunda relación que existe entre los derechos y la democracia. Justamente sobre esta relación, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos expresó que la libertad de expresión tiene una relación estructural con la democracia, mientras que ese vínculo fue calificado como estrecho, indisoluble y esencial. Por otra parte, una de las funciones primarias que se atribuye al derecho de la información es el de fortalecer el funcionamiento de sistemas democráticos pluralistas y deliberativos mediante el cuidado y el fomento de la libre circulación de información, ideas, expresión de toda índole. Entonces corresponde decir que ningún derecho es absoluto, tampoco la libertad de expresión, y la presentación ante la Comisión Bicameral no tiene por finalidad ignorar el derecho a la intimidad ni al honor de las personas, pero sí propender a una mayor circulación de ideas, informaciones y opiniones hasta la formación de una opinión pública, con elementos de juicio y conscientes de su derecho para el control ciudadano sobre la gestión pública y la exigencia de responsabilidad de los funcionarios estatales. Todo esto es el recurso de la acción civil que persiga el silenciar a periodistas y también a los ciudadanos en general. El criterio puede hacerse extensivo hacia aquellas personas que sin ser funcionarios públicos protagonizan hechos o situaciones que son de interés público. ¿Qué es la real malicia? Bueno, en 1993 fue derogado el delito de desacato del Código Penal. Funcionarios con distinta responsabilidad pública recurrieron a las querellas por calumnias e injurias contra los periodistas y medios de comunicación por la emisión de informaciones y opiniones. Ese fue el medio de persecución y amedrentamiento para que la autocensura y la censura operen con fuertísimos condicionamientos y el trabajador de prensa no continúe sus investigaciones o no publique la información de interés público. La doctrina conocida como la real malicia surgió en Estados Unidos en el marco de la lucha de la minoría negra por los derechos civiles, y The New York Times publicó una solicitud en la que se hacían fuertes críticas a la represión de las personas ocurrida en Alabama. Así, un funcionario policial de ese estado norteamericano de apellido Sullivan realizó una demanda ante la justicia de Alabama que falló a su favor. Después de varios recorridos judiciales, el caso llegó a la Corte Suprema, instancia que resolvió para el caso de funcionarios públicos que no correspondía que ellos obtuvieran resarcimientos ante la publicación de noticias que pudieran ser inexactas, con excepción de que probaran que el medio o el periodista había actuado con malicia, o bien conocieran la falsedad de la información dada a conocer, o se pudiera demostrar el desprecio para averiguar la verdad de los hechos. De forma reiterada, tanto la Corte como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, principios 10 y 11 de la Relatoría para la Defensa de Expresión, sostienen que la protección del honor de funcionarios públicos se da en forma exhaustiva con leyes como el derecho a réplica y la mayor posibilidad que tienen de llegar a los medios de comunicación, si esa posibilidad es comparada con la de cualquier ciudadano. Hay dos casos paradigmáticos: el caso del periodista Eduardo Kigel, autor del libro La masacre de San Patricio, querellado por un funcionario de la dictadura, el juez Rivarola, por un párrafo de su libro, delegó, después de muchos años de litigar en los tribunales del país, en la decisión de la Corte Interamericana de ordenar al Estado argentino modificar el Código Penal cuando está en juego la libertad de expresión
sentencia que tuvo el caso Kimmel para el derecho penal argentino está dada no solamente por esa reforma legislativa, sino porque también, después de su dictado en mayo de 2008, el mencionado por su mayoría en los tribunales nacionales que tuvieron que resolver algún caso de ese estilo. En el mismo año 2008, la Corte Suprema de Justicia de la Nación dictó el fallo Patitó contra la Nación, y el razonamiento de la sentencia manifestó que toda expresión que admita ser clasificada como una opinión por sí sola no da lugar a responsabilidad civil o penal a favor de las personas que ocupan cargos en el Estado. No se daña la reputación, sino exclusivamente a través de la difusión maliciosa de información falsa. Con todo lo mencionado, sin embargo, no se pudo llegar aún a una adecuación de la legislación nacional en materia civil que refleje con detalles los supuestos de responsabilidad civil para los daños que se producen al honor de las personas a través del ejercicio del derecho a la información. Por último, hay que señalar que aún en los casos en que la reparación civil se constituye en la vía para las lesiones al honor de los funcionarios públicos, será necesario imponerles la carga de probar la intencionalidad de causar un perjuicio a la brindar información. Además, en caso de condena se deberá prestar especial atención al alcance de la indemnización, en función de que no se introduzcan criterios sancionatorios en lugar de reparatorios. En definitiva, termina por representar la censura de quien informa por miedo a la cuantía de la suma que debe abonar para indemnizar. Es decir, la aplicación en la práctica de la teoría del daño punitivo. Y eso es el real malicia. Muchas gracias.